Hoy les presentaré algunos apuntes sobre jurisprudencia y sociología jurídica. El artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. La Constitución, no obstante, no establece en el resto de su articulado cómo debe interpretarse el artículo 2, por lo que se ha convertido en una valiosa herramienta para los profesionales y estudiosos del derecho las diferentes sentencias que, luego de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, han emanado del Tribunal Supremo de Justicia, amparadas en el artículo 2. Revisemos la sentencia de la Sala Constitucional del 16 de marzo de 2023 en respuesta a un recurso interpuesto por las abogadas Odilia Gómez Freites, Lucelia Castellanos Pérez, Rosa Mercedes Sánchez García y Luz Paula González, en representación del Defensor del Pueblo, doctor Alfredo Ruiz Angulo. El 15 de marzo de 2023, las mencionadas abogadas interpusieron un escrito de recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad de la parte infine del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, por considerar que coincide con los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo es la progresividad y la preeminencia de los derechos humanos. El Código Orgánico de Justicia Militar vigente decía en su artículo 565: el oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de 1 a 3 años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura. Este último aparte fue el que motivó el recurso de nulidad. Cabe decir que la norma analizada es preconstitucional, pues inicialmente se dictó en el año 1933 en el denominado Código de Justicia Militar y Naval. Este posteriormente fue reformado en 1998 y luego en 2021, lo que conlleva a que, por supuesto, no se encuentre ajustado a los principios y valores de nuestro texto constitucional de 1999. Inexplicablemente, este artículo sobrevivió a estas dos reformas. El texto constitucional de 1939 es pionero en el reconocimiento de los derechos de todas las personas, con preeminencia de los derechos humanos. La redacción del artículo señala que, como consecución de actos calificados contra natura, le serán aplicadas las penas señaladas en la primera parte del artículo a quien los cometa, es decir, prisión de 1 a 3 años y separación de las Fuerzas Armadas. Las abogadas basaron sus alegatos de inconstitucionalidad justamente en el preámbulo, así como en los artículos 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El término contra natura, llevado al contexto de una acción delictual dentro de todo el ordenamiento jurídico venezolano, no encuentra una tipificación, es decir, ¿en qué forma se configuraría el delito de contra natura? ¿Qué elementos dentro del accionar de la persona podría configurarse para determinar que está cometiendo un delito sexual contra natura? La Sala Constitucional hizo un pormenorizado análisis de la parte del artículo, incluyendo la etimología de la expresión contra natura, así como la historia del mencionado artículo. En 1933,
Un acto contra natura era todo aquel acto sexual que no estuviese destinado a la procreación. Hoy, esa concepción está desfasada y es contraria a lo establecido en el actual texto constitucional referente a la preeminencia de los derechos humanos. Con base en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo contra el único aparte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. También declaró nula la disposición contenida en el único aparte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. Se fijan efectos retroactivos de la presente declaratoria, en tanto la misma implica una decisión abolitiva y, por ende, más favorable para el reo si así lo hubiese. Y se ordenó la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la Gaceta Judicial y el portal de la página web de este máximo tribunal. A continuación, hablaremos sobre los grupos sociales vistos desde las principales teorías del derecho. Las teorías del derecho pueden ofrecer una visión diferente sobre estos grupos sociales y su concepción filosófica y axiológica. Desde la teoría positivista del derecho, los grupos sociales son entendidos como entidades que se rigen por normas y reglas establecidas por las autoridades legales y políticas de una sociedad. En cuanto a su concepción filosófica, los grupos sociales son vistos como elementos fundamentales para la cohesión y el funcionamiento de una sociedad, ya que permiten la integración de los individuos y la generación de identidades colectivas. Desde una perspectiva axiológica, la teoría positivista del derecho sostiene que los grupos sociales deben ser entendidos como entidades autónomas que tienen sus propios intereses y necesidades y que deben ser respetados y protegidos por el Estado. La teoría naturalista del derecho se basa en la idea de que las leyes y normas jurídicas tienen su fundamentación en principios universales y objetivos derivados de la naturaleza humana y el orden natural. Desde esa perspectiva, los grupos sociales se organizan en torno a principios de justicia, igualdad y respeto a los derechos individuales que son considerados como valores fundamentales en la convivencia social. En la teoría naturalista del derecho, los grupos sociales son vistos como entidades que buscan el bien común y el progreso colectivo, promoviendo valores como la solidaridad, la cooperación y la justicia social. La concepción filosófica y axiológica de los grupos sociales en la teoría naturalista del derecho se basa en la idea de que las normas jurídicas deben estar fundamentadas en principios universales y objetivos derivados de la naturaleza humana y del orden natural para garantizar la convivencia pacífica y justa de las sociedades humanas. Con respecto a la teoría crítica, esta corriente filosófica y axiológica se basa en la idea de que el derecho no es un sistema neutro e imparcial, sino que está condicionado por factores económicos, políticos y sociales que determinan quién tiene acceso al poder y quién no. Desde esta perspectiva, los grupos sociales son vistos como actores que pueden ser oprimidos o beneficiados por las leyes y normas establecidas en una sociedad. La teoría crítica del derecho busca analizar y cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la injusticia y promueve la lucha por la emancipación y la igualdad de todos los individuos.
En términos axiológicos, la teoría crítica del derecho busca promover un orden jurídico más justo y equitativo que tenga en cuenta las necesidades y aspiraciones de todos los miembros de la sociedad, especialmente de aquellos grupos que han sido históricamente marginados y excluidos. En Venezuela existen numerosas organizaciones y movimientos cooperativos que buscan promover la economía solidaria y fomentar el trabajo en conjunto entre sus miembros. Algunos de los movimientos cooperativos más destacados en el país son la Red de Economía Solidaria Redes. Esta red agrupa a diversas cooperativas que trabajan en conjunto y brinda apoyo y capacitación a sus miembros para fortalecer sus emprendimientos y promover la sostenibilidad económica. La Alianza Cooperativa Internacional ASI Venezuela. Esta organización es parte de la ASI Internacional y trabaja junto con otras cooperativas y organizaciones para promover el cooperativismo en el país, además de brindar asesoría y apoyo técnico a sus miembros para fortalecer sus capacidades y contribuir al desarrollo sostenible de la economía. También está la Confederación de Cooperativas de Venezuela, Convecoop. Esta organización reúne a diversas cooperativas de distintos sectores económicos y busca promover la cooperación entre sus miembros para fortalecer la economía solidaria en el país. Brinda además asesoría legal y técnica a sus miembros para garantizar el cumplimiento de las normativas y promover el crecimiento de las cooperativas. Estos movimientos cooperativos en Venezuela trabajan en conjunto para promover la economía solidaria, fomentar la igualdad y la equidad social y contribuir con el desarrollo sostenible del país. Su labor es fundamental para fortalecer el trabajo en equipo, la inclusión social y el empoderamiento de los ciudadanos a través de la cooperación y la solidaridad. La estratificación social en Venezuela es un proceso que ha ocurrido a lo largo de su historia y que ha generado una marcada división entre diferentes grupos sociales en términos de acceso a recursos, poder y prestigio. Este fenómeno se refleja en la existencia de diferentes clases sociales que se configuran en función de factores como la ocupación laboral, el nivel educativo, el ingreso económico, la procedencia geográfica, entre otros. En la base de la pirámide se encuentran los sectores más vulnerables y desfavorecidos, caracterizados por su baja escolaridad, ingresos precarios y limitado acceso a servicios básicos como salud, vivienda y educación. Estos sectores históricamente han sido marginados y discriminados en la sociedad venezolana. En la cúspide de la pirámide se encuentran los sectores más privilegiados, que disfrutan de mayores recursos económicos, educativos y sociales. Estos sectores suelen estar compuestos por empresarios, profesionales y en la actualidad una casta política conformada por funcionarios públicos con el más alto rango que concentran el poder político, económico y social del país. En medio de esta polarización social se encuentran las clases medias, que representan una parte importante de la población venezolana y se caracterizan por su diversidad en términos ocupacionales, educativos y económicos. Sin embargo, las clases medias también han experimentado un deterioro en sus condiciones de vida gracias a la crisis económica y política que vive el país en la actualidad. En este contexto, la estratificación social en Venezuela se ha convertido en un factor determinante en la vida de las personas, condicionando sus oportunidades de desarrollo y bienestar. La desigualdad social y la concentración de poder en manos de unos pocos son problemas estructurales que han contribuido con la conflictividad y la inestabilidad social en el país. Muchas gracias por su atención.